Hola, queridos alumnos de esta materia de Nuevo Testamento. Estaremos viendo ya nuestra segunda lección acerca de la vida en el Nuevo Testamento. Nuestras páginas a tratar serán de la 23 a la 34 de nuestro libro. Así es que inmediatamente les presentaré mi ponencia para que podamos compartir inmediatamente nuestro trabajo. Estaremos hablando precisamente de todo el quehacer cotidiano en muchos aspectos de la vida del pueblo de Israel mientras estuvieron bajo esta dictadura, bajo el yugo de los romanos, y estaremos viendo algunos aspectos muy importantes. Quisiera empezar diciéndoles que debemos de recordar que las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y religiosas de este primer siglo nos darán lo que hemos hablado desde un principio, un panorama acerca de la vida cotidiana de este pueblo sufriente y un pueblo tan complicado en muchas etapas de sus vidas en este periodo. Necesitamos hacer un esfuerzo mental, pero también intencional para poder visualizar a lo que ahora estos se enfrentan. Desde nuestro punto de vista, desde esta posmodernidad en la que nosotros vivimos, debemos dejar a un lado los juicios, las conclusiones, los señalamientos y tratar de comprender y conocer la manera cotidiana en que el pueblo de Israel se desenvolvía. Quiero hablar con ustedes de algunos aspectos muy importantes de este capítulo, como son la construcción de las viviendas y cómo éstas variaban. En su libro usted encontrará algunos aspectos muy importantes acerca de cómo era la construcción de todos ellos. Hablamos de que había carpas portátiles llamadas beduinas que se amplificaban según la familia iba creciendo. La gran mayoría de la gente, sobre todo los pobres, usaban este tipo de carpas para vivir. Había otros que eran los más afortunados que tenían casas de ladrillos, había otros que tenían casas de concreto y donde era exclusivo precisamente para los ricos y los romanos, así como usted puede ver en estas dos imágenes el contraste. Había casas de piedra baratas, a otras disponibles. La gran mayoría eran con muy pocas ventanas para que pudieran mantenerse fuera del calor, ¿verdad? Y no traspasara a través de las ventanas el sol y se pudiera mantener fresca la casa. Estamos hablando de en la vida del pueblo de Israel en Palestina. También había casas con materiales muy precarios, que precisamente era para los pobres, y en otras casas más afortunadas, como la de Herodes el Grande, se construían grandes palacios y muy ornamentados. Palacios lujosos que hasta el día de hoy, bueno, después de mucho tiempo se han conservado para poderlos estudiar a través de la historia, cosa que no sucedía en el pueblo de Israel con los más pobres, porque estas casas se destruían y ya no quedaba ningún registro de ellas. En cuanto a la comida y la vestimenta, nosotros pudimos aprender a través de este capítulo muy interesante cómo los palestinos tenían una dieta que consistía mayormente en vegetales, fruta y pan. La carne era muy costosa de poderlas incluir en su alimentación. El pan era de trigo o de cebada y eran los ingredientes más básicos de su dieta. Podemos ver que muchos de ellos sufrían enfermedades al tener que usar el agua normal que corría, ¿verdad? Por los ríos o los ductos que ellos ya tenían. Y bueno, al ver esta situación recurrían mucho más al vino que ellos preparaban. Los romanos más ricos comían hasta 4 veces al día, incluyendo una comida extra como refrigerio después de su mediodía. Cuando hablamos acerca de la vestimenta, bueno, no está muy lejos de pensar en lo que nosotros hemos visto a través de la historia. Todos usaban sus camisas, pero también sus túnicas. No tenían ropa interior. Las mujeres también usaban velos para poderse cubrir la cara, ¿verdad? Y la cabeza. Y los más pobres, ¿verdad? Por supuesto, no usaban zapatos, estaban descalzos. Los que mejor podían usaban sandalias y estas sandalias eran de cuero.
Cuando hacía un tiempo muy frío, ellos eran capaces de poderse usar una capa que también les permitiría usarla para situaciones de mucha importancia, como comparecer ante una corte. Toda la ropa era de lana y de lino. Es importante resaltar aquí que la ropa, sobre todo la túnica, cuando el Señor Jesús nos menciona en uno de los capítulos en Mateo que si te pide tu enemigo que le des su bata, dale también tu capa, era precisamente porque no podían despojarlos de las cosas de la capa ni de su vestimenta porque quedaban totalmente desnudos, y entonces el agravio no era para el que se desvestía, sino para quien se le daba la ropa. Esa era la vergüenza que él tenía. Más adelante vamos a profundizar sobre este tema, porque precisamente sí tenemos a un Jesús de paz, pero también un Jesús que confronta y confronta la injusticia. Bueno, hablando de las clases sociales en esta época donde el pueblo de Israel estaba sometido ante los romanos, había distinciones muy marcadas en esta situación, principalmente por quien poseían las riquezas. Si ustedes ven las imágenes que tenemos aquí, pues no era lo mismo tener un sistema económico mejor, porque esto le permitía tener más acceso a comodidades, a que ser un pueblo más pobre y tener todas estas limitaciones. Así es que dentro de estos principales de la riqueza se encontraban entre ellos los senadores, los líderes militares, los propietarios acaudalados, negociantes importantes, y estos eran los que podían tener mejores lujos. Otra clase serían los pobres, que gente sin capital económica o comerciantes con muy poco dinero para invertir. Entre ellos también estaban los cobradores de impuestos, o lo que nosotros le conocemos también como los publicanos. Y estaba la otra clase mucho más pobre, que era toda la gente del pueblo, los esclavos, tanto de los romanos como también había esclavos entre los judíos. Dentro de su idioma y la población judía que ellos representaban, es muy posible que Jesús fuera trilingüe, ya que vemos varios pasajes que menciona su capítulo, donde él menciona palabras en hebreo, el griego y el arameo. Así es que una prueba natural de estas tres lenguas la podemos ver como parte de su cultura, ¿verdad? Y sobre todo donde aparece en la inscripción de la cruz que más adelante él fue a dar. Dentro de la población judía era un pueblo grande, un pueblo extendido, un pueblo bastante representativo, ya que la población de Palestina en el tiempo de Jesús se estima que había más de 500,000 a 600,000 habitantes en toda Palestina. Solamente en la población de Jerusalén se estima que había 25,000 o 30,000 habitantes. La estimación total de los judíos en el Imperio Romano era de 4 o 7 o 8 millones de judíos. Los judíos, aparte en la diáspora, todos aquellos que habían emigrado, estaban ya en otros lugares, eran considerados también mucho más que los que estaban en los límites dentro de Roma y aún Alejandría. Así es que la provincia de Judea era el centro principal de esta población judía. Era un pueblo bastante grande. Y si hablamos un poco acerca de la industria, el trabajo, el comercio, el transporte y las comunicaciones que había en ese momento, nuestro libro tiene bastante información muy interesante. Solo quiero rescatar algo. Esto que para mí se me hace importante subrayar, que dentro de las industrias mayormente era la manufacturación de ropa, era la alfarería, era la metalurgia y sobre todo la construcción. Habían artesanos entre ellos, como podrían ser los plateros. Tenemos importación, exportación también de granos. Y aunque los romanos construyeron bastantes caminos, y de ahí viene el dicho, ¿no? De todos los caminos llegan a Roma. La gente no se alejaba muchísimo de sus casas, así es que permanecían en sus lugares. Las rutas a los hoteles eran peligrosas, había ladrones, los caminos eran facilitados mayormente para que los soldados transitaran, y el agua
Por supuesto, era el medio de transporte mucho más usado. Y quisiera ir terminando hablando acerca de la educación, la ciencia, la medicina y un poquito acerca del matrimonio. Así es que no habían escuelas para los niños, mayormente eran educados por sus padres. Habían algunos esclavos que se usaban para que les enseñaran a ellos filosofía, sobre todo helenista para ese tiempo con la influencia de los griegos, pero también tenían educación de matemáticas, música, literatura y arquitectura. Los niños de 6 años hacia arriba eran entrenados en estas escuelas. Ellos podían estar con sus rabinos en un patio, sentados en el piso para escucharles. En cuanto a la medicina, bueno, había pocos avances, era tosca, era supersticiosa y dice su autor que muchos de ellos también pensaban en esta situación de magia, ¿no? Tener como un pensamiento mágico acerca de la salud. Ellos tenían que enfrentar problemas tan serios como la malaria, la tifoidea, la disentería, lepra, sordera, ceguera y muchas otras cosas más de ese tiempo. Habían médicos, entre ellos también en los romanos, que eran muy famosos y también atendían al pueblo judío. Habían fiestas que incluían danzas en cuanto al entretenimiento, cantos, música, celebraban los triunfos, sobre todo los militares, pero también habían juegos indignantes donde sacrificaban humanos y animales. Vemos entonces también que es una manifestación de recreación para el rey y sobre todo para los romanos, los soldados. Si hablamos del matrimonio, bueno, hasta ese momento seguían siendo matrimonios arreglados. La edad mínima para casarse era entre 12 para las mujeres y 13 para los varones. Las mujeres no pedían el matrimonio, era un arreglo que se daba con los padres. Las dotes era lo que más importaba para ese momento. Y bueno, pues conocemos las ceremonias donde la mujer es considerada una propiedad, ¿verdad? Pasa de ser propiedad del papá a ser ahora propiedad del esposo. Igual que el divorcio, solamente el hombre podía dar cartas de divorcio. En los funerales había rituales también donde expresaban su dolor y ellos le pagaban a ciertas personas especialistas para llorar y hacer sentir ese dolor en plenos funerales. Estas eran llamadas las plañideras, que precisamente eran contratadas para llorar. Hemos aprendido también cuando leemos acerca de las personas que habían muerto, como Lázaro y después Jesús, que los cuerpos eran preparados, eran vestidos de blanco, y mientras los preparaban entre los pliegues de su ropa, metían algunas especias aromáticas para que fueran enterrados. Por el clima y las condiciones tan calurosas, los cuerpos se descomponían fácilmente, así es que los funerales no duraban mucho tiempo. En cambio, los ricos podían quizás ellos tener a sus personas en el funeral o en el velorio un poquito más de tiempo. Ellos ya tenían féretros de madera y los podían meter en una piedra que ellos mismos cavaban para que fueran sus sepelios. Por último, bueno, quiero hablarles acerca del ejército romano que estaba establecido en legiones de infantería. Hablamos de 6,000 hombres. Estas legiones, las legiones estaban divididas en 10 partes que se le llamaban los cohortes de 600 soldados y otros que eran los manipulos de 200 hombres. Después de ahí se separa en lo que llamamos el centurión, que eran los líderes de 100 soldados. Así es que dentro de estos 100 soldados, ¿verdad? Había guardias especializados que se convirtieron en los guardaespaldas del emperador. Ellos eran los que estaban en el pretorio para cuidar de ellos. Así es que, amados hermanos, este es un pequeño resumen de lo que nosotros vimos en nuestro libro y que seguramente va a ser de gran bendición cuando usted lo termine de leer y toda la información que nos trae. Que Dios le bendiga y seguimos atentos a nuestras clases y nuestros capítulos para leer. Bendiciones.